nombre es Miguel Vicenzo y esta es la actividad de desafío número 1 para la asignatura de visualización de datos. Partimos con una tabla, ¿cierto? Esta tabla nos trae el nombre del país, el código del país, la región, el grupo según ingresos, ¿cierto? Y el año, la esperanza de vida, desnutrición, gasto en salud, gasto en educación, desempleo y saneamiento. La primera pregunta o ejercicio decía que se necesitaba crear una columna a la derecha de Income Group que transforme sus valores en discreto, ¿cierto? Para poder ordenarlo. Aquí lo importante es entender que más allá del país y más allá del año, solo necesitamos ver la columna D y en base a la columna D asignar un número según una escala, en este caso del 1 al 4, donde el 1 es low income, lower middle income, upper middle income and high income, siendo la número 4. ¿Qué podría pasar? Bueno, que de un año a otro esta variable cambie dependiendo del país, ¿cierto? Tanto para bien o para mal. Pero en este caso no es parte del ejercicio. Realizamos la fórmula para verificar el valor en la columna D y asignar este número correspondiente del cual hablamos, ¿cierto? Y esta es la fórmula. Veamos una función sí, bien simple. Y ahí baja. Ya quedamos con esta tabla. Luego nos vamos a la actividad 2 que dice, si pensamos en realizar una visualización con los datos que disponemos, ¿qué variables no se prestan para ella? Si es que entendí bien la pregunta, trata sobre que las variables no contribuyen, de cuáles son las variables que no contribuyen significativamente a un análisis visual por sí solas. Las variables tanto como el código del país o el nombre del país son útiles desde un punto de vista de etiqueta o leyenda, pero por sí solas no presentan un dato, al igual que la variable de región, ¿ya? Pero no son parte de un foco principal, no es lo que andamos buscando, sino es parte de cómo queremos visualizar los datos, pero no son los datos por sí solos. No nos permitirían por sí solos llegar a una conclusión. Finalmente, el año es clave para mostrar la evolución temporal en gráficos de tendencia, pero no tendría sentido graficarla de manera aislada, ya que su valor radica en cómo afecta a las otras variables. La pregunta 3 te pide crear una tabla dinámica que muestre la evolución de año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingreso. Aquí estamos viendo la tabla dinámica con la columna Income Group discreto, esta columna que creamos en fila del año y el promedio del gasto en salud. ¿Ya? Y en este caso podemos ver que sirve esta clasificación a nivel de año porque independiente que un país esté en el número 1 y después en el número 3, en un respectivo año, todo queda como parte del año y no de la empresa. Entonces, en este sentido, el año es una buena forma de visualizar los grupos que se generaron por los ingresos, el tipo de ingreso. Y esto nos permite tener un gráfico, ¿ya? Un gráfico en el cual podemos hacer ajustes para efectos de darle un mínimo y que sea mucho más visible. No sé qué pasó aquí. 5. Ahí está. Bueno, pongámosle 4,5. Ahí sí. Y el ajustar el eje Y nos permite tener una visualización mucho mejor de las tendencias. Siendo el grupo número 4, el que tiene mayores ingresos, el que tiene un mayor gasto promedio en salud,
Y lo raro es que el que tiene menor ingreso no es el que menos gasto tiene en salud. Aquí hay un análisis bastante interesante, sino que es el número 2. Esto es, y también podemos ver cómo parten del mismo lugar. O sea, el gasto promedio en salud no necesariamente va de la mano con ingresos, lo cual es triste, ¿cierto? Porque al final te habla de recursos que no se han invertido bien. Crea una tabla dinámica que muestra la evolución de la esperanza de vida por región, asocia un gráfico a ella y justifica el uso de parámetros y de filtros. El uso del año permite ver la evolución cronológica y de región en las columnas permite comparar diferentes regiones geográficas. El gráfico de líneas nos va a ayudar a visualizar esto de mejor forma. Y si generamos un filtro por regiones, nos va a permitir tener un gráfico con menos variables. ¿Ya? Bueno, aquí está por región. Y el querer filtrar, porque aquí filtramos por, bueno, aquí no está la que dejamos fuera Sub-Saharan África, ¿cierto? Porque es la que menor valores tenía por sobre este mínimo de 64, y eso hacía que se distorsionara el análisis, que no se pudiese visualizar de mejor forma cómo se comportaban las otras regiones. Y por último, duplicamos la hoja de datos y aplicamos filtros para que solamente se vea el año 2019. El gráfico de barra es el adecuado para comparar valores en diferentes categorías de país o grupo de ingresos, pero dado la cantidad de países, filtramos por región. ¿Ya? Porque si la verdad que si colocamos todos, eh, nos queda una ensalada. Bueno, aquí se desapareció el gráfico. Volvamos. Lo dejamos acá al lado. O sea, si le sacamos el filtro, es muy difícil llegar a una conclusión con esto. Dado lo anterior, buena idea es ir filtrando y analizando. Y incluso podríamos separar también por nuestra variable discreta que veamos. Algo nos quedaría mal si es que hacemos esto. Pero aquí no debiese. Bueno, y aquí el año tampoco. Chuta, aquí algo pasó. Si sacamos el filtro, todas. Y generamos el año. Existentes. Sí, dejamos el filtro por año. Y podríamos incluso tener el filtro por. Entonces, la idea de esto es, bueno, aquí habíamos dicho que era solamente el 2019. Y el ir haciendo filtros nos permite comparar y ver si realmente hay una correlación. ¿Cierto? Ahora, si es que no quisiéramos hacerlo por país, dado la cantidad de países que nos va a salir, bueno, una buena variable sería ocupar el, el income discreto, ¿cierto? Todas las regiones. Y aquí podemos ver, dado que estamos ocupando el promedio y el promedio en ambos casos, podemos ver que crece
el gasto en educación y crece el promedio de desempleados. Y en este caso, en el promedio de educación para el grupo más alto, que tiene el menor ingreso en educación, su porcentaje de desempleo es menor. Pero podemos ver que el de menos ingreso tiene un promedio de gasto muy similar. No obstante, tiene mayor desempleados y están en la categoría número 1, lo cual te habla de que es poco es difícil ver esta correlación tan directa. Ahora, existen otras formas más matemáticas para sacar la correlación, de todas maneras. Y el coeficiente de correlación es un 83%. La correlación es alta. Hubiese esperado una correlación negativa, no sé si estoy entendiendo bien, promedio de desempleados, promedio de educación, de gasto en educación. Lo cual uno podría decir que, bueno, a mayor desempleo, a mayor tasa de desempleo, mayor son los esfuerzos que debe haber en educación, salvo a mayor desempleo, mayor, exacto. Porque si ordenamos por promedio de desempleados, podemos ver que solamente en el 1 se pierde la tendencia, lo cual está bastante alineado con nuestro primer gráfico, donde el 1 tiene un mayor gasto promedio en salud, ¿cierto? Que el 2, no obstante, está en una categoría inferior a 2. Y en este caso el 1 tiene un promedio de desempleo eh, que no es el más alto y su gasto en educación es el menor, ¿ya? Y podemos ver que no hay una correlación directa entre el nivel de ingresos y la etiqueta. También podríamos ocupar esa fórmula, ¿cierto? A ver si copiamos esto y generamos. Si colocamos aquí group, la actividad nos pedía desempleo, ¿cierto? Entonces sacamos la educación medio y podemos ver que la correlación entre esto y esto es bajísima.
O sea que el desempleo explica muy poco, aunque se ve una correlación aquí entre el... pero esto, ¿cómo lo vamos? Crece, crece, sigue creciendo, siendo que los altos ingresos, eh, claro. Ahora este no, este está mal que sea promedio. Ah, claro, por 4, sí, está bien, claro, eso. Pero me quedaría más con esta. Esto explica una mejor correlación, 83%. Muchas gracias.